Porque puedes permitírtelo, declaró mi padre, subiéndome el alquiler un 40%. Me he mudado, dejé una nota 2 meses después. Se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. Tengo 29 años y por fin soy libre de la prisión financiera que mi familia construyó a mi alrededor durante los últimos 7 años. Durante la mayor parte de mis 20, estuve atrapado en un ciclo de explotación disfrazado de responsabilidad familiar, mientras veía a mi hermano mayor, Eric, vivir completamente libre de cualquier obligación. Hace 2 meses, mis padres convocaron una reunión familiar para informarme de que mi alquiler subiría un 40% para ayudar a mantener a la creciente familia de mi hermano. Esa fue la gota que colmó el vaso y me obligó a ver aquello a lo que había estado ciego durante años. No era un miembro de la familia, era su cajero automático. Al crecer, siempre estuvo claro que Eric era el niño mimado. Era extrovertido, encantador y atlético, todo lo que mi yo introvertido y centrado en la tecnología no era. Mis padres irradiaban orgullo cuando Eric era el alma de las reuniones familiares, mientras que mis logros académicos, más tarde, en mi carrera de programador se consideraban algo esperado en lugar de celebrarse. Es simplemente para lo que eres bueno, decía mi madre con desdén cada vez que recibía reconocimiento por mi trabajo. Después de graduarme en informática, volví a casa temporalmente para pagar los préstamos estudiantiles y ahorrar. Lo que se suponía que iba a ser una estancia de 6 meses, se transformó gradualmente en una condena de 7 años. Al principio, el acuerdo parecía razonable. Pagaba $500 al mes por mi antigua habitación y ayudaba con los gastos. Ganaba buen dinero como desarrollador backend y el acuerdo me permitía pagar rápidamente mis préstamos y empezar a ahorrar. Todo cambió cuando Eric perdió su trabajo en el estudio de diseño gráfico hace 3 años. Llevaba años saltando entre actividades creativas, fotografía, diseño, producción musical, sin dedicarse a nada el tiempo suficiente para desarrollar una carrera. Cuando apareció en la puerta de nuestros padres con su esposa, Sara, y su hijo de 2 años, mis padres les recibieron con los brazos abiertos. Ni una mención al alquiler, ni una discusión sobre un plazo para mudarse y, lo más importante, ninguna consulta conmigo, a pesar de que yo pagaba por vivir allí. En cuestión de semanas, Eric y su familia se habían apoderado de la casa. Los juguetes de su hijo pequeño abarrotaban todas las habitaciones. Los productos de belleza de Sara ocupaban todo el mostrador del baño. Su ropa monopolizaba la lavadora. Y el ruido, un ruido constante e intrusivo, hacía casi imposible trabajar desde casa. Empecé a gastar dinero en cafetería solo para encontrar espacios tranquilos donde concentrarme durante las horas de trabajo. 6 meses después de este acuerdo, mi madre mencionó casualmente que mi alquiler subiría a $650 para cubrir los gastos adicionales. No lo discutí, aunque me di cuenta de que Eric seguía sin contribuir en nada. Un año después, volvió a ocurrir, $800 al mes, con la explicación de que los gastos siguen subiendo. Mientras tanto, Eric y Sara tuvieron otro hijo, ampliando aún más su presencia en la casa mientras la mía se reducía. La explotación iba más allá del alquiler. Mis padres empezaron a coger mis cosas sin pedirlas. Mi cuenta premium de streaming de repente tenía varios perfiles. Mi consola de videojuegos emigró al salón para uso de Eric. Y mi equipo de cocina de alta gama, comprado con mi propio dinero, se convirtió en propiedad comunitaria. Cuando el coche de Eric se averió, mi padre me sugirió encarecidamente que lo llevara a las entrevistas de trabajo. Esto acabó convirtiéndose en viajes regulares para reunirse con amigos, ir de compras o llevar a sus hijos a actividades. Mi privacidad dejó de existir. Los hijos de Eric entraban en mi habitación sin llamar, a menudo rompiendo o extraviando mis pertenencias. Cuando instalé una cerradura, mi madre me acusó de ser poco acogedor con la familia. Mis caros auriculares con cancelación de ruido desaparecieron durante semanas, solo para ser encontrados dañados debajo de la cama de Eric. No se ofrecieron disculpas y mis padres restaron importancia a mis preocupaciones con un los niños son niños. Las vacaciones familiares en el lago Tahoe el verano pasado ilustraron perfectamente la disparidad en cómo nos trataban. Pagué $1,200 por mi parte de la casa de alquiler y la comida, mientras que toda la familia de Eric fue gratis. Cuando le pregunté discretamente a mi madre, me miró sorprendida y dijo, «Tu hermano tiene hijos que mantener. La familia ayuda a la familia». Aparentemente, familia significaba que yo les mantenía a ellos, no al revés. Mi punto de ruptura llegó durante esa fatídica reunión familiar de hace 2 meses. Me senté a la mesa de la cocina frente a mis padres, con Eric repantigado en un rincón, mirando su teléfono sin prestar atención. Mi padre carraspeó y anunció que los gastos de la casa habían vuelto a aumentar.
Mi alquiler pasaría a ser de $1,200 al mes. Además, necesitaban que contribuyera a un fondo de emergencia familiar que ayudaría a cubrir el pago del coche de Eric y algunos gastos de guardería. Cuando pregunté cuánto contribuiría Eric, el rostro de mi madre se endureció. Tu hermano se está centrando en su familia ahora mismo. Está intentando relanzar su carrera y esos niños necesitan estabilidad. No seas egoísta, Mark. Miré a Eric, que ni siquiera se había molestado en levantar la vista de su teléfono. A los 32 años, nunca había tenido un trabajo durante más de un año, pero vivía como si tuviera derecho a ser mantenido. Hice la pregunta que se había estado gestando durante años. ¿Por qué soy el único al que se le exige que se sacrifique? La respuesta de mi padre fue hiriente. Porque puedes permitírtelo y eso es lo que hace la familia. Te criamos, te pagamos la universidad y ahora es el momento de que devuelvas algo. La conversación degeneró a partir de ahí. Mi madre lloró por mi actitud desagradecida. Mi padre mencionó todos los sacrificios que habían hecho por mí. Eric finalmente levantó la vista el tiempo suficiente para comentar que yo lo tenía fácil con mi cómodo trabajo de técnico, mientras que él estaba luchando con problemas del mundo real. Me senté en silencio, con una fría comprensión recorriéndome. Nada cambiaría. Siempre sería la alcancía de la familia, del que se esperaba que financiara el estilo de vida de todos los demás mientras ponía mi propia vida en espera. Esa noche tomé una decisión. No discutiría más. No defendería mi caso. Simplemente me iría. Durante las 2 semanas siguientes, planeé cuidadosamente mi salida. Busqué anuncios de apartamentos durante las pausas para comer y después del trabajo, encontrando un apartamento de una habitación en un edificio seguro a unos 20 kilómetros de distancia, lo suficientemente lejos como para desalentar las visitas casuales. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente para canalizar mis próximos sueldos, asegurándome de que mis padres no vieran ningún cambio en mis cuentas existentes, que ocasionalmente revisaban con el pretexto de asesoramiento financiero. Empecé metódicamente a trasladar mis posesiones más valiosas a un pequeño almacén. Mi equipo informático, documentos importantes, objetos irreemplazables de mi infancia. Lo hice gradualmente, llevando una mochila cada mañana como si fuera a trabajar a una cafetería. Configuré el reenvío de correo y actualicé mi dirección con las cuentas importantes utilizando mi teléfono durante las pausas para comer. Investigué las leyes de arrendamiento, confirmando que, como no tenía un contrato de alquiler formal, no estaba legalmente obligado a avisar. La parte calculada de mi salida consistió en decidir qué llevarme y qué dejar atrás. A lo largo de los años, había comprado numerosos artículos que se habían convertido en propiedad familiar. El gran televisor inteligente del salón, la costosa cafetera, la barbacoa del patio trasero y el sistema de router de alta gama. Mi nombre también figuraba en el plan de telefonía móvil familiar, que cubría los teléfonos de todos. Eliminé mi nombre del título del coche viejo que mis padres me habían regalado hacía años, pero que todavía utilizaban ocasionalmente. Escogí un fin de semana en el que mi familia asistiría a la boda de mi primo a 3 horas de distancia. Les supliqué que me excusaran, alegando una fecha límite de trabajo importante, una rara excusa que mis padres aceptaron sin mucha resistencia, probablemente porque toda la familia de Eric necesitaría que les pagaran las habitaciones de hotel. La mañana que se fueron, ejecuté mi plan. Una empresa de mudanzas llegó a las 9 de la mañana. Y les indiqué que solo se llevaran los artículos específicamente etiquetados, los muebles de mi dormitorio, los aparatos electrónicos restantes y las cajas que había preparado. También retiré de las zonas comunes los artículos que eran explícitamente míos. El televisor del salón se quedó en blanco. El wifi se cortó cuando empaqué mi router. Y la cocina perdió varios electrodomésticos que yo había comprado. Dejé atrás todo lo que había sido un regalo o que no podía demostrar claramente que era mío. Lo último que hice fue dejar un sobre en la mesa de la cocina con mis llaves y una breve nota. Me he mudado. Los artículos que me he llevado son míos, comprados con mi dinero. Me he dado de baja del plan de telefonía móvil familiar. No vuelvan a ponerse en contacto conmigo para pedirme ayuda económica. Ya había bloqueado sus números en mi nuevo teléfono. Por la noche, ya estaba instalado en mi nuevo apartamento, rodeado de cajas, pero sintiéndome más ligero que en años. El peso aplastante de las expectativas injustas se había levantado, reemplazado por una extraña mezcla de culpa, ansiedad y una creciente sensación de liberación. Las consecuencias fueron exactamente tan dramáticas como esperaba. Cuando mi familia regresó el domingo por la noche, mi teléfono explotó con mensajes a mi correo electrónico y redes sociales, ya que no podían llamarme directamente. Los mensajes de mi madre oscilaban entre la rabia y las súplicas entre lágrimas, llamándome cruel por abandonarlos.
Los mensajes de mi padre eran más cortos, más amenazantes. Había destruido a la familia y me arrepentiría de mi berrinche infantil. Los mensajes de Eric fueron los más reveladores. En lugar de expresar dolor por mi partida, estaba en pánico por las implicaciones prácticas. ¿Quién va a pagar la factura de Internet? Y necesitamos que nos devuelvas el televisor para los niños. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien o reconoció por qué me había ido. Mantuve mi silencio, aunque envié un único correo electrónico a mis padres aclarando que cualquier artículo que me llevé era legalmente mío, comprado con mi propio dinero, y que tenía documentación para probarlo. También dejé claro que solicitaría una orden de alejamiento si continuaban acosándome. Luego me concentré en organizar mi nueva vida. 3 días después, mi madre apareció en mi lugar de trabajo. Lo había anticipado y ya había informado a seguridad y a mi gerente sobre la posible situación. Se le impidió la entrada al edificio de forma educada pero firme. A través de las puertas de cristal, pude ver su rostro enrojecido mientras gritaba, montando una escena hasta que el personal de seguridad amenazó con llamar a la policía. Esa noche, recibí un correo electrónico de mi padre llamándome desalmado por avergonzar a mi madre. Una vez más, no respondí. La primera semana transcurrió en una vorágine de ansiedad y adaptación. Instalé medidas de seguridad adicionales en mi apartamento y comencé la terapia para procesar los años de explotación financiera y manipulación emocional. Mi sueño mejoró inmediatamente, a pesar del estrés de la situación. No más ruidos nocturnos de la familia de Eric. No más préstamos de mis cosas sin preguntar. No más expectativas de cuidar niños en cualquier momento. Las consecuencias financieras para mi familia comenzaron a materializarse rápidamente. En la segunda semana, recibí un correo electrónico frenético de mi madre informándome que su servicio de telefonía celular había sido cortado desde que me había retirado del plan. Exigió que restableciera el servicio de inmediato por razones de seguridad. No respondí, pero sonreí ante la ironía. De repente, mi contribución financiera se trataba de seguridad en lugar de derecho. En la tercera semana, se desplegaron los monos voladores. Los familiares comenzaron a llamar y enviar mensajes, después de haber recibido una versión distorsionada de los acontecimientos. Según ellos, había robado propiedad familiar, me había ido sin previo aviso y había abandonado a mis pobres padres que me lo habían dado todo. Respondí a estos mensajes con breves correcciones fácticas y dejé de interactuar. La primera grieta importante en su fachada financiera apareció al mes. Mi tía Linda, la única miembro de la familia que se había comunicado conmigo con genuina preocupación por mi bienestar, me llamó para decirme que mis padres estaban tratando desesperadamente de pedir dinero prestado para pagar la hipoteca. Durante años, le habían dicho a la familia extendida que eran financieramente seguros. Ahora la verdad estaba saliendo a la luz. Habían estado usando el dinero de mi alquiler para pagar la hipoteca mientras permitían que Eric viviera allí gratis. 2 meses después de mi liberación, recibí un correo electrónico inesperado de Sara, la esposa de Eric. A diferencia de los mensajes acusatorios de mis padres, el suyo tenía un tono diferente. Explicó que, sin mi apoyo financiero, mis padres les habían informado que necesitaban comenzar a pagar el alquiler o mudarse. Eric estaba furioso, alegando que no tenía a dónde ir y que yo lo había arruinado todo. La parte que me sorprendió fue su admisión de que siempre se había sentido incómoda con el acuerdo y había tratado de convencer a Eric de que deberían pagar algo, pero le había insistido en que era su derecho como familia vivir allí gratis. Al tercer mes, la situación se había deteriorado aún más. Mi tía Linda informó que mis padres ahora estaban 3 meses atrasados en su hipoteca y enfrentaban una posible ejecución hipotecaria. Eric había encontrado un trabajo en una imprenta local, muy por debajo de lo que él consideraba su valía, y mudó a su familia a un pequeño apartamento. Mis padres habían comenzado a vender posesiones para mantenerse a flote, incluidos algunos artículos que sabía que tenían valor sentimental para ellos. El acontecimiento más satisfactorio se produjo 4 meses después de mi partida. Mi primo Tyler se comunicó conmigo para decirme que, en una reunión familiar reciente, la verdad había salido a la luz por completo. Mis padres, desesperados por obtener ayuda financiera, habían revelado hasta qué punto habían dependido de mí, no solo para la vivienda, sino para innumerables gastos a lo largo de los años. El gorroneo de Eric había quedado expuesto, y muchos familiares que inicialmente me habían criticado ahora se disculpaban, conmocionados por la realidad de la situación. Eric, fiel a su estilo, no aceptó ninguna responsabilidad. Según Tyler, le estaba diciendo a cualquiera que lo escuchara que yo había abandonado a la familia por egoísmo y que sus hijos estaban sufriendo por mis acciones. Pocos simpatizaban,
especialmente después de enterarse de que yo había estado pagando más de 3 veces lo que debería costar una habitación mientras él no contribuía con nada. A los 5 meses, recibí una carta formal de mis padres. El tono había cambiado por completo. No más demandas ni acusaciones. En cambio, había una disculpa cuidadosamente redactada, reconociendo que tal vez habían sido injustos en sus expectativas hacia mí. Leyendo entre líneas, entendí lo que había sucedido. Habían buscado ayuda financiera de otros familiares y se les había negado, probablemente diciéndoles que necesitaban hacer las paces conmigo primero. La carta terminaba con una solicitud para hablar sobre la situación y encontrar una manera de restaurar nuestros lazos familiares. No se mencionaba explícitamente el dinero, pero la implicación era clara. No respondí de inmediato, tomándome un tiempo para discutirlo con mi terapeuta y considerar qué límites quería mantener. Hoy se cumplen 6 meses desde que me fui. Mi apartamento ahora se siente como un hogar, decorado a mi gusto, sin las necesidades de nadie más que considerar. Mis ahorros han aumentado sustancialmente sin el gasto de mantener a 3 adultos y 2 niños adicionales. He recibido un ascenso en el trabajo, en parte debido al aumento de la productividad ahora que tengo un entorno tranquilo y de apoyo. Incluso he comenzado a salir con alguien que respeta mis límites e independencia. Ayer finalmente respondí a la carta de mis padres. La mantuve breve y clara. Estaría abierto a reconstruir nuestra relación lentamente, comenzando con llamadas telefónicas ocasionales, pero con condiciones estrictas. Cualquier discusión sobre apoyo financiero estaba fuera de discusión permanentemente. Cualquier intento de culparme o manipularme resultaría en la terminación inmediata del contacto. Y, lo más importante, nunca volvería a vivir bajo su techo ni sería responsable de mantener a Eric. Mi madre llamó esta mañana, aceptando mis términos con una voz apagada que nunca antes había escuchado. Hablamos durante 15 minutos, una conversación incómoda y entrecortada que apenas arañó la superficie de la relación dañada. En un momento, comenzó a mencionar que Eric estaba teniendo dificultades financieras, pero se detuvo a mitad de la frase. No sé si alguna vez repararemos lo que se rompió, o si simplemente están esperando el momento oportuno, con la esperanza de eventualmente recuperar el acceso a mi apoyo financiero. Lo que sí sé es que nunca más permitiré que me traten como un cajero automático. La dinámica familiar nunca se trató de amor o apoyo mutuo. Se trataba de explotación, conmigo como el proveedor designado y Eric como el receptor eterno. El castillo de naipes que construyeron sobre mi espalda se ha derrumbado. Y de los escombros, he construido algo mucho más fuerte. Una vida definida por mis propias decisiones, no por las expectativas de los demás. A veces, la venganza más poderosa no se trata de lastimar a otros. Se trata de reclamar tu propia valía y negarte a participar en tu propia explotación. Mirando hacia atrás ahora, mi único arrepentimiento es no haberme ido antes. 7 años de servidumbre financiera fue un precio demasiado alto a pagar por la ilusión de armonía familiar. Si estás leyendo esto y ves paralelismos con tu propia situación, debes saber que mereces algo mejor. Nadie tiene derecho a exigir tu sacrificio financiero sin contribuir con nada, ni siquiera la familia. Especialmente no la familia.